Hola queridos hermanos, gracias por poder compartir estos momentos con ustedes. Espero que allí en donde estén viendo este video puedan aprovecharlo como aproveché yo estos pensamientos. Este versículo de Lucas nos dice y nos recuerda aquella oportunidad en la cual los pastores de Belén recibieron el mensaje de los ángeles que les avisaban que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cristo había nacido. Esta palabra quiero que recordemos, Cristo ha nacido. Yo, si le puse un mensaje, a un título al mensaje que hoy voy a dar, es para esto he venido, para esto he venido. Fíjense la diferencia en nacido y venido. Hay dos diferencias, y esto se ve muy claro en otro versículo que está en la otra punta de la vida de Jesucristo, ya casi a punto de ser entregado, de ser muerto en la cruz. Lo llevan frente a Pilato con la acusación de que Jesucristo estaba trabajando en contra del imperio, que se hacía pasar por rey y que eso iba en contra de los romanos, porque ellos querían que los romanos lo mataran. Entonces Pilato, no entendiendo muy bien, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque me dicen eso. Y Jesucristo, ante eso, la primera vez que se lo pregunta, le dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, yo tengo otro tipo de reino que no está en colisión con lo que es el imperio romano. No contento con esa respuesta, vuelve a preguntar, le repregunta a Pilato a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo ahí le dice este versículo que estamos leyendo acá. Tú estás diciendo eso, vos decís eso, que yo soy el rey. No es, atención, cuando dice tú dice que yo soy el rey, no es que él está diciendo que no era el rey. Él está diciendo, es así, es como lo estás diciendo, y le ratifica, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y quiero que retengamos este aparente repetición, porque alcanzaría con que él hubiera dicho, yo para esto he nacido y he venido. Pero vuelve a repetir para esto y para esto dos veces. Yo para esto he nacido y para esto he venido. Cuando encontramos en algún versículo una repetición de este tipo, este es un recurso literario para darle mucha importancia a las dos cláusulas que se dicen. Tanto el he nacido como el he venido son tremendamente importantes y no se puede descuidar ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque he nacido y he venido tiene que ver con dos situaciones diferentes. El hecho de haber nacido significa que Jesucristo había nacido de la Virgen María y había nacido por primera vez en este mundo. Pero el he venido tiene que ver con algo que es preexistente, algo que está desde antes y que ha venido a ser. Es que lo que Jesucristo está diciendo es que cuando lo califican como rey, él dice, para esto he nacido. Cuando empieza el Evangelio de Mateo, dice que él desciende, es hijo tanto de David como hijo de Abraham, y en el Evangelio dice que es hijo de Dios también. Es decir, claramente lo que para cumplir lo que había venido a hacer, era necesario que él fuera un hombre, pero era necesario que él fuera Dios también. Seguimos adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces a las personas les gusta pensar en un Cristo a la medida de ellos. Yo siempre digo, y a veces me gusta repetir, hay una canción que escuchaba de Serrat, que es el Cristo de los gitanos, y empieza con un recitado que dice que los gitanos andan buscando escaleras para subir a la cruz y quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Y cuando empieza a cantar dice, solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Es que a la gente muchas veces le gusta pensar en el Jesús poderoso, en el Jesús que es un ejemplo, pero se les hace difícil pensar en que Jesucristo vino para morir. Eso le pasó al apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, no, que no te suceda esto, y Jesucristo tiene que decirle duramente, apártate de mí,
Satanás. Jesucristo ha venido con un propósito. Y cuando vemos esta frase que dice, para esto he venido, me gusta descomponerla en esta análisis gramatical, ¿no? Disculpen que avance con algo que pertenece por ahí al castellano, ¿no? Pero me parece que es importante. Para, el para es una preposición que señala un propósito. Hay un propósito. Jesucristo vino con un propósito. Cuando dice esto, es un pronombre demostrativo, señala a un objeto determinado. Vamos a ver más adelante esto. Cuando dice es el auxiliar que tiene que ver con la persona, señala al sujeto. Para esto he venido, significa yo, Jesucristo. Y venido o nacido es un participio que señala la procedencia. En venido es alguien que viene, tiene una procedencia. He nacido es alguien también que la procedencia es de un nacimiento. Y está planteado en un término verbal que es el pretérito perfecto, que tiene que ver con hechos del pasado que tienen efectos perdurables en el presente. Es interesante cuando vamos al análisis de la escritura y buscamos cuántas veces Jesús dice una determinada frase. Solamente una vez encontramos que Jesús dice para esto he nacido, y es lo que acabamos de leer hace un momentito. Pero más de 20 veces dice para esto he venido. Es clara la importancia relativa entre estas dos expresiones en cuanto a su significado. ¿Por qué? Porque cuando decimos para esto he venido, estamos apuntando a Jesús, que es el Dios eterno. El Evangelio de Juan comienza diciendo que él en el principio existía, ya era el verbo, existía el verbo, y el verbo era Dios. Y más adelante dice, y aquel verbo, cuando habla de verbo está hablando de Jesucristo, que es la expresión de la Trinidad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es Jesús, el Dios eterno. Pero también Jesús es el hombre perfecto. Cuando vamos al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, encontramos estos versículos tan importantes. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, recalco, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cada uno de ustedes es tentado, ha sido tentado y va a ser tentado. Bueno, todo lo que usted recibió como tentación, también lo recibió Jesucristo. Dice, en todo, esto significa. Y después sigue diciendo, por lo cual debía ser en todo, otra vez la palabra en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y un sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, era necesario que ese Cristo que había venido estuviera corporalmente en alguien que fuera una persona humana, un hombre, porque ese hombre es el que iba a cumplir a la perfección lo que Dios pedía para poder entonces ser el sumo sacerdote y el canal de expiación que nosotros necesitábamos. Es que en Jesucristo vamos a hacer una pequeña acotación teológica, de alguna forma. En Jesucristo había dos naturalezas, pero una sola persona. Esta unión de dos naturalezas, la humana y la divina, donde cada una de ellas retiene el 100% de su subsistencia en una persona indivisible. ¿Qué significa esto? Que el 100% de Jesús seguía siendo Dios. No es que Dios retuvo o disminuyó lo que Él era. En Jesucristo estaba toda la plenitud de Dios, pero también estaba toda la plenitud de una persona humana. Él se cansaba, él tenía hambre, él se entristecía, él lloraba como cualquier otra persona. Y lo dice muy claramente el apóstol Pablo allí en Colosenses cuando dice, porque agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitase corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué importante que pensemos que él era un hombre, pero un hombre sin pecado, un hombre que cumplió en toda la regla la orden de Dios, lo que Dios quería para la persona. Lo que no pudo hacer Adán ni ningún otro hombre a través de toda la historia, Jesucristo lo hizo como hombre. Él podría haber pecado,
Como hombre podría haber pecado, pero como era una sola persona, la unión esa hipostática, esa una unión en donde la naturaleza humana se sometía a la naturaleza divina. Esto lo vemos claramente ahí en el Evangelio de Lucas, cuando relata el episodio del huerto de Getsemaní, cuando él estaba entristecido hasta la muerte y exclama con esto, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, la voluntad humana, la voluntad de la parte humana, que se haga la voluntad de la parte divina, porque yo me someto a ella. He venido, nos señala a quién vino, su procedencia, su destino. Porque Jesucristo fue venido de parte de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El que ha dado a su Hijo ha sido el Padre, venido del Padre. Ha venido también en representación de Dios. En Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Él ha venido representando al Padre. Ha venido con un destino final conocido. Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Pero sigue diciendo: otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cuando Jesucristo vino con una misión, y completada esa misión, volver al Padre. Eso es lo que significa he venido. He venido indica también una eterna, como vimos antes, procedencia y existencia. Cuando el anciano Juan allí en Apocalipsis contempla al Señor, él dice: es el Señor el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor, porque es eterno, porque Dios es eterno. El que es, existía desde el principio, el que era y que ha de venir y al quien estamos esperando. Pero ha venido para... también nos muestra el propósito de su venida. El propósito de su venida, dice: para cumplir la ley. Cuando en Mateo 5:17, Jesucristo, ahí en el sermón de la montaña, le dice: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No, no he venido para anular o para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él como hombre iba a cumplir toda la ley. Solamente cumpliendo la ley, él podía efectuar un sacrificio útil, un sacrificio que era ocupar nuestro lugar. Para cumplir la ley necesitábamos que su justicia fuera perfecta para ser aplicada a nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, dice que la salvación viene por la fe, la justicia de Dios se aplica a nosotros, se imputa a nosotros a través de la fe. Cuando habla acerca de Abraham, dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Nosotros hemos recibido la justicia de Dios. No había justicia en nosotros. La justicia suya es la que Él pone en nosotros. Necesitábamos que alguien la tuviera. Por eso le dice que si nosotros quisiéramos entrar, dice en el mismo Sermón del Monte, dice: si ustedes quisieran entrar al reino, van a necesitar una justicia superior a la de los fariseos. La justicia de los fariseos es lo mejor que produce el ser humano tratando de cumplir con la religión. Pero eso no basta. La justicia superior es la justicia del Hijo de Dios, que se ofrece para ocupar nuestro lugar. Pero él tenía un propósito en venir, que era también para morir. Él tenía que venir y nacer para poder morir. Siendo Dios no podía morir. Tenía que haber un cuerpo humano que pudiera morir. Él dice, cuando ahí en Juan 12 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él se responde, dice: mas para esto he venido hasta ahora. ¿Ven? Estas son palabras de Jesús. Para esto he venido. ¿Para qué? Para morir. Así que él dice: ¿cómo sálvame de esta hora? Él mismo se responde: mas para esto he venido. Pero él vino también para iluminar. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las tinieblas eran la muerte. Las tinieblas era la incapacidad de poder acceder a Dios. Es la muerte eterna en la cual está todo ser humano. Necesitábamos que alguien nos ilumine, que alguien nos traiga la vida a través de la fe, que Él nos guíe para recibir esa vida. Pero seguimos adelante. Él sigue usando esa frase. En Juan 15:22 dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
pero ahora no tienen excusa por su pecado. Él, si yo no hubiera venido, ¿para qué vine? Para que entiendan que tienen pecado, para poner en evidencia el pecado. Jesucristo vino y con su ejemplo, con su manifestación, con sus señales, dejó en evidencia el pecado en toda la población. ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos tener? Entender esto para buscar ayuda, para pedirle perdón. Pero él sigue diciendo, y ahí en Marcos 1:38 dice que era necesario que él venga con mensaje. Él dice, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Y dice, porque para esto he venido. ¿Para qué vino? Para predicar, para que la gente se entere de las buenas nuevas de salvación. Y Jesucristo vino, y no vino solamente con palabras. Por supuesto que vino con palabras de increíble sabiduría, pero también vino con su ejemplo, el ejemplo de vida que dio. Y vino con señales de poder, señales que estaba profetizado que el Mesías que había de venir iba a venir con señales. Esas señales con las cuales vino para su pueblo fueron rechazadas. Tremendo. El pueblo lo rechazó como el rey. Cuando Jesucristo aparece, y antes cuando el precursor Juan viene a predicar, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza a predicar, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús manda a predicar a sus discípulos, les dice, ustedes prediquen el evangelio del reino, que es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino para establecer el reino en el pueblo, y el pueblo lo rechazó. Por eso él dice, ahí en el evangelio de Juan, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es que, y en ese momento hay como una acto judicial de parte de Jesucristo, ciega los ojos de aquellos que lo estaban rechazando. Les dice, este es un pecado imperdonable. Ustedes están atribuyendo las señales que yo hago, que son de parte de Dios, a Belcebú. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Ese pecado no puede ser perdonado. Y más adelante él dice que va a quitar el reino de él y lo dará a otros. Y estos otros somos nosotros. No que los judíos el día de mañana no tengan un lugar, por supuesto que lo tienen, pero él abrió el panorama para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Seguimos adelante. El episodio de Zaqueo es un episodio conocido. Él vino para salvar. Él vino para salvar. Cuando lo ve a Zaqueo allí arriba del árbol, se da vuelta, lo mira y le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose, que entre yo en tu casa. Más adelante dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Era necesario que Jesucristo entrara a la vida de Zaqueo. No alcanza con que Jesucristo haya nacido, con que Jesucristo haya venido. Es necesario que Jesucristo entre en nuestras vidas. Si no, eso es un hecho externo, cierto por supuesto, pero tenemos que apropiarlo personalmente, reconocer nuestro estado de pecado, de necesidad, pedirle perdón, y Él entra a nuestras vidas para dar salvación. Su vida entra en nosotros. Todo es hecho nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas porque su vida está en nosotros. Pero Él vino no para dar vida solamente. Dice ahí en Juan 10:10, yo he venido para, otra vez, la misma frase, yo he venido para, propósito, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino para dar una vida abundante, una vida llena de propósito, una vida llena de buenas acciones, de buenas obras, una vida que tiene fruto, no una vida que permanece lánguida ahí, porque si bien lo recibimos, nos mantenemos sin comprometernos. Seguimos adelante, Él vino para que conozcamos al Padre. Dios es espíritu, solo Jesús le hizo visible en su encarnación. Cuando Moisés, allí en el Antiguo Testamento, quiso ver a Dios y le dice, muéstrame. Él dice, si yo te muestro, vas a morir, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Y le mostró un reflejo de su gloria. Pero cuando Jesús vino,
Él mostró al Padre y le tiene que decir a sus discípulos que estaban reclamando que les muestre el Padre, y les dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En realidad desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le dice a Felipe nuevamente: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mirando a Jesucristo, entendemos lo esencial de Dios, es la forma corporal, la forma en la cual las personas pueden ver a Dios. Y acá llegamos a otra causa, otro propósito para su venido. Dijo Jesús ahí en Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Pareciera una contradicción porque en Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no es una contradicción. Es que cuando Jesús pone el mensaje, cuando aparece la luz en medio de las tinieblas, hay una decisión para tomar. Si la luz está y nosotros le damos la espalda, estamos sometidos, nos metemos nosotros mismos en el juicio, porque estaba la posibilidad y la rechazamos. Es decir, el propósito de Jesucristo no fue la condenación del juicio, fue salvar a todo el mundo que crea en él. Pero es la consecuencia. El mismo pasaje, en un versículo más tarde, dice: el que en él cree, está hablando el que cree en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es que la diferencia no está de parte de él, está de parte del que recibe el mensaje. Yo, la verdad, digo esto muchas veces cuando estoy en vivo ante una congregación, digo muchas veces: no conozco a todos ustedes. Así que miren cuánto más puedo decir ahora que no los estoy viendo, ni quién puede llegar a ver esto. Pero el que me esté escuchando tiene que entender que frente a esto que estamos hablando, su responsabilidad pasa a ser tremenda, porque aparece la luz de Cristo, aparece su mensaje diciendo que somos pecadores, que estamos apartados de Dios para toda la eternidad, que estamos en tinieblas de muerte espiritual, pero que Él nos puede dar la vida a través de la fe en su persona y en su obra, esa obra de la cruz que derramó la sangre para limpiar el pecado de todo aquel que en Él cree. Ahora, el que decide es usted, el que decide es el que está escuchando, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Seguimos adelante. Ahora, mire, para cumplir con todo lo anterior fue necesario, volvemos otra vez al principio, fue necesario que Jesús haya nacido, fue necesario que Jesús haya venido. Dos naturalezas necesarias para salvar: Dios eterno y hombre perfecto. Dice la primera carta de Juan, hablando Juan, dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Otra vez, el tema es nuestra actitud, confesar a Jesucristo no según lo que yo quiero, sino lo que Él es, que es el Hijo de Dios, el hombre perfecto. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dice: esta es la palabra de Dios que predicamos. La palabra de Dios que estamos predicando en estos momentos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mire, cuando dice acá Jesús es el Señor, está hablando de Jesús es Dios, porque Señor es lo que se usa para hablar de Jehová, para hablar de Dios, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál va a ser la decisión nuestra? ¿Somos creyentes? ¿Estamos confesando con nuestra boca, con nuestra actitud, que Jesús es nuestro Señor, creyendo en nuestro corazón, sintiendo esa salvación, agradeciendo este propósito, para esto he venido? Estamos llegando a la Navidad. Faltan 2 semanas, una semana, para que esté todo el mundo festejando con brindis, con comida y demás. Mucha gente ni va a pensar en Jesucristo. Otros van a pensar como una cuestión religiosa. Qué bueno sería que en cada uno de los que estemos escuchando estas palabras, Jesucristo sea alguien presente en nuestras propias vidas. Alguien presente, alguien que haya traído salvación a nuestra vida. Si usted cree,
pone su fe en Jesucristo, en su persona, en su obra, Él le va a dar salvación. Él va a transformar su vida en una vida abundante, una vida eterna, una vida que no tiene fin, una vida que es así porque es su vida puesta en nosotros. ¿Puede usted creer esto? Ojalá el Espíritu esté obrando en su corazón para que esto sea una realidad. Dios le bendiga y feliz Navidad. Queridos hermanos, nos vemos el año que viene.